Soy David Pérez Cano, abogado de UCE Las Palmas, asociación privada de consumo, y he venido a hablarles sobre los riesgos del comercio electrónico o e-commerce. En principio debemos diferenciar lo que consideramos el e-commerce. Tenemos en cuenta que hay una serie de factores que participan en dicha transacción. Normalmente se trata de la compra de bienes o servicios a través de Internet, pero también existe la posibilidad de que dichos bienes o servicios sean entregados a cambio de nuestros datos personales. En dicha transacción, como hemos dicho, una de las características es que se realiza a través de Internet, con lo cual no existe un contacto directo o personal entre los participantes en dicho comercio. Por último, debemos señalar que dicho comercio viene garantizado exactamente con las mismas condiciones que tendría el comercio tradicional, es decir, se aplica la misma ley que se aplica al comercio tradicional en el cual participamos habitualmente. Existe una serie de operadores en dicho comercio electrónico que nosotros tendríamos que diferenciar o tener muy en cuenta a la hora de participar en dicha transacción. En principio, cualquiera puede ser un operador de comercio electrónico, ya que en cualquier momento un particular puede decidir vender alguno de sus bienes en cualquier portal de segunda mano o bien a través de las redes sociales, con lo cual nos convertiríamos en vendedores. Hay que tener en cuenta que cuando somos vendedores de comercio electrónico tenemos que respetar las garantías señaladas en la ley, que después trataremos más concienzudamente, pero que es indispensable tener en cuenta a la hora de realizar dicha transacción. Hay que tener en cuenta a continuación que los vendedores que tienen cierto volumen de comercio tienen una serie de responsabilidades fiscales, tanto ante la Hacienda Pública Estatal como ante la Hacienda Pública Autonómica. Cuando nos convertimos en vendedores asiduos, hay que tener en cuenta que existen unos límites a la hora de poder declarar dichos ingresos ante la Hacienda Pública Estatal o la Hacienda Pública Autonómica. Las garantías vienen reguladas en la Ley 23/2003 y fueron reformadas por el Real Decreto Ley 7/2021, aprobado en abril de ese año. Existe una serie de elementos que participan en el comercio electrónico. Obviamente el comprador, que puede ser cualquier persona que adquiera bienes o servicios a través de Internet y que viene respaldado por las garantías que hemos señalado anteriormente y que pasaremos a desgranar a continuación. El vendedor, que tiene que cumplir dichas garantías, que es el que oferta ese bien o servicio para que sea comprado a través de Internet, y el bien o servicio en sí mismo, que tiene que cumplir una serie de características, sobre todo que conserve o presente las características que el vendedor ha ofrecido y que el comprador ha reconocido como ideales o idóneas para realizar el momento de la compra. Tras la aplicación de la ley del Real Decreto Ley de 7 del año 2021, nos encontramos con que existe una ampliación de lo que sería la garantía a aplicar sobre las compraventas realizadas tanto en comercios tradicionales como a través del e-commerce, de forma tal que el plazo inicial que considerábamos de 2 años ha pasado a 3 años en el caso de todo ese tipo de transacciones. Existe un detalle más, y es que en el caso de los contenidos y servicios digitales esa garantía se ha ampliado a 2 años. Este Real Decreto Ley incluye la obligación de los fabricantes de mantener la fabricación de piezas de recambio 10 años después de que se haya producido la descatalogación del producto, con lo cual nos aseguramos de que, aunque el producto haya sido descatalogado en cualquier momento, tenemos 10 años más de piezas de recambio que nos podrán facilitar la reparación del mismo. ¿Qué hacer si el producto que hemos obtenido pues no cumple con las características por las que nosotros lo adquirimos, o se encuentra defectuoso por algún error de fabricación? Pues los trámites a realizar son distintos.
y diferentes. Por un lado tenemos la posibilidad de solicitar una reducción en el precio final. Esto se suele aplicar sobre todo en aquellos pagos que se realizan de forma aplazada, con lo cual se negocia con el vendedor una reducción en dicho precio, toda vez que las características no son las mismas que nos ofrecieron en el momento de la compraventa, o existe un defecto que, aunque nos permite realizar la función por el cual adquirimos dicho bien, no está en las mismas condiciones que se señalaron inicialmente. Existe la posibilidad de que solicitemos la sustitución de dicho bien por otro nuevo, con lo cual se estaría cumpliendo las características que inicialmente se solicitaron en dicha compraventa. Se puede solicitar la reparación del producto. Esta es una de las vías que menos se utiliza habitualmente. Se suele utilizar sobre todo en aquellos bienes que son menos comerciales o menos de fabricación en serie, es decir, si nos encontramos en una compraventa de algún bien que es único o un bien de coleccionista, normalmente, en vez de sustituirlo por otro nuevo, que no suele ser posible, se trata de reparar dicho producto. Por último, que es la vía que se suele utilizar, dependiendo del plazo en el que nos encontremos, se solicita la devolución del producto con el reintegro íntegro del dinero abonado, con lo cual el comprador recupera el dinero que abonó y el vendedor tiene el producto para después poder intentar reclamárselo al fabricante. Existe un plazo inmediato de devolución de los bienes, es decir, si transcurridos menos de 14 días del momento de la adquisición, el bien que nosotros hemos adquirido pues no cumple con las condiciones que nosotros queríamos o no tiene las características por las cuales nos lo vendieron, podemos solicitar la devolución inmediata del dinero que se ha abonado, con la restitución del producto. Debemos tener en cuenta que no solo basta con la entrega del producto en sí, se tiene que entregar dicho producto con el envoltorio original y en las mismas condiciones en las que se adquirió, para que el vendedor no nos ponga ningún tipo de perjuicio. Existe una serie de plazos para la devolución de los bienes de segunda mano, ya que cuando se realiza la compra entre particulares, esos bienes de segunda mano tienen unos 6 meses en los que se puede aplicar dicha devolución inmediata, toda vez que el producto no ha cumplido con las características iniciales por las cuales se realizó dicha compraventa. Debemos tener en cuenta que una vez transcurridos esos 6 meses, la devolución solamente se podrá realizar por un defecto de fábrica de dicho producto, con lo cual es importante tener en cuenta los plazos que hemos señalado anteriormente a la hora de conformar o confirmar la transacción comercial que hemos realizado. Ese plazo de 6 meses se amplía a 1 año en el supuesto de que la compra no se haya realizado entre particulares, sino que se haya realizado en una tienda especializada o directamente a través de una fábrica. Ahora entraríamos a ver lo que son los riesgos con los que nos encontramos dentro del comercio electrónico. El principal riesgo es que no existe una tienda física a la cual podamos acudir a reclamar o a solicitar una devolución de nuestro producto, con lo cual todos los trámites van a tener que ser necesariamente o a través del teléfono o a través de internet, de correo electrónico, con lo cual existe una distancia entre los participantes en dicho comercio, con el consiguiente problema de comunicación que puede conllevar eso. Existe, por lo tanto, una serie de medidas de seguridad que debemos aplicar en dicho comercio electrónico. Así, por ejemplo, es importante determinar con quién vamos a comerciar, porque no es lo mismo la compra que se realice a un particular, que no sabemos concretamente dónde está ni quién es, que la compra realizada en una tienda especializada o a través de una página oficial de un fabricante, que sí tendremos determinado tanto los servicios que ofrecen como las capacidades de respuesta. Entonces hay que tener muy en cuenta, y queremos poner hincapié en los problemas que pueden producir el intercambio entre particulares, que ya estudiaremos a posteriori.
También tenemos que tener en cuenta dónde se realiza la compraventa, porque no es lo mismo realizar la compraventa, como decíamos, a través de una tienda especializada o a través de un fabricante, que realizar dicha compraventa pues a través de una red social. Obviamente existe mucho menos seguimiento a través de este último y tenemos que tener en cuenta los graves problemas que puede llevar la garantía que tengamos que aplicar a continuación. Y por último debemos estar muy atentos en lo que serían los métodos de pago. Bien, a la hora de comercializar con los particulares, como decíamos, hay un gran problema que debemos distinguir entre los particulares que se dedican a vender productos y servicios a través de Internet o aquellos particulares que lo hacen de forma esporádica. Aquellos que se dedican a vender de forma continuada y que tienen unos ciertos antecedentes en dicha compraventa, es mucho más simple a la hora de recabar información sobre las compraventas anteriores que han realizado y la satisfacción que han tenido otros compradores al respecto. En cambio, cuando nos encontramos con particulares que realizan una compraventa esporádica, sea a través de redes sociales o sea a través de páginas especializadas en ventas de productos de segunda mano, nos encontramos con que no tenemos ningún tipo de reseña sobre ese particular y tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de realizar cualquier tipo de compraventa. Tenemos que tener muy en cuenta el trato que se va a realizar de nuestros datos personales, ya que muchas veces en dichas transacciones pues entregamos datos personales, nombre completo, dirección postal, nuestra dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, etcétera, y el vendedor podría llegar a utilizar dicha información para realizar cualquier tipo de actividad fraudulenta, con lo cual tenemos que tener muy en cuenta que dichos datos solamente se deberían de entregar a aquellos proveedores o aquellos vendedores que fueran de nuestra confianza. Si nosotros no confiamos en un vendedor o tenemos cierto tipo de suspicacia acerca del mismo, lo ideal es no realizar la operación y no realizar la compraventa para evitar cualquier tipo de uso fraudulento de los datos que le hemos entregado. A la hora de realizar la operación con particulares, como hemos dicho antes, siempre planteamos la utilización de cualquier tipo de portal especializado que no sean las redes sociales, toda vez que los portales especializados tienen sistemas de garantía que protegen tanto al vendedor como al comprador, pero en el tema de las redes sociales ese seguimiento se convierte en mucho más complicado. También existen en esas tiendas especializadas valoraciones acerca de los vendedores que incluso se llegan a expandir también a los compradores, con lo cual ambas partes llegan a conocer el historial que tiene cada uno en este tipo de operaciones comerciales, con lo cual estamos sembrando, digamos, un poco de confianza entre ambas partes y es algo que siempre nos va a mejorar a la hora de consolidar el comercio electrónico. Como decíamos, cada vez es más habitual el observar cómo se realizan compraventas a través de redes sociales, con el problema que conlleva, pues ya que no llegamos a tener la seguridad de quién está detrás de ese perfil con el cual estamos contactando, no tenemos la seguridad de que el producto que nos están ofertando sea de la calidad que nosotros esperamos o por el cual vamos a realizar la compraventa. Con lo cual nosotros sugerimos que cuando se va a realizar ese tipo de compraventas de particulares, si puede ser dentro de la misma localidad, pues que se realice una entrevista personal con el vendedor a la hora de por lo menos conocerlo y poder ver el producto en persona. Distinto es cuando dicho particular pues no se encuentra ni en nuestra localidad ni en las proximidades, con lo cual nos veremos obligados a confiar en que tanto el vendedor como el producto son de fiar. Es un riesgo que se debe de asumir en cada una de las situaciones y que nosotros preferimos que se realice a través de los portales homologados al respecto para evitar cualquier tipo de compra-venta fraudulenta, así como un uso indebido de nuestros datos personales.
En el supuesto de comercial con empresas tenemos que tener en cuenta las mismas precauciones que tuvimos con los particulares, pero con la tranquilidad de que las empresas suelen tener un hueco abierto en el mercado online, y nos encontramos con que existe la posibilidad de que existe una antigüedad y unas referencias al respecto, con lo cual hay que hacer un pequeño estudio para ver si dicha tienda especializada o web oficial, cuando hablamos de fábrica, pues cumple con los requisitos, tiene un buen servicio de atención al cliente, etcétera, con lo cual nosotros ganaríamos en confianza y nos aseguraríamos de que no estamos asumiendo riesgos innecesarios a la hora de realizar el comercio electrónico. A continuación tenemos que hacer hincapié en que es muy importante que las empresas con las que contactamos y cerramos negocios pertenezcan a la Comunidad Económica Europea, ya que existen empresas que no están dentro de ese ámbito y que por lo tanto no tienen que cumplir la normativa, que es muy similar a la aplicada en España. Entonces nos encontramos con que es posible comerciar con cualquier empresa en cualquier punto del mundo, pero que a la hora de exigir las garantías que tenemos tanto en España como en la Comunidad Europea, nos encontramos con que dichas garantías no existen, porque la legislación en esos países son diferentes, porque existe algún tipo de coletilla legal por la cual no se tiene en cuenta ese tipo de garantías sobre compradores externos. En fin, tenemos que tener muy claro que el comprar fuera de la Comunidad Económica Europea es un riesgo que tenemos que asumir, igual que asumíamos cuando comprábamos con particulares. Por último, hablando de la compraventa de empresas, que es también aplicable a la compraventa con particulares, tenemos que tener en cuenta que aquellos chollos, aquellas ofertas irrenunciables, no siempre son tan buenas como nos parezcan, porque nadie vende duros a 4 pesetas, con lo cual nos podemos encontrar con que esa oferta irrenunciable es una estafa con toda la ley y conlleva los problemas que supone el realizar ese tipo de compraventa sin una garantía mínima. También tenemos que tener en cuenta dónde vamos a realizar el comercio. Como decimos antes, las redes sociales, que están bastante de moda hoy en día a la hora de realizar la compraventa, sobre todo entre particulares, carecen totalmente de unas garantías aplicables tanto al comprador como al vendedor, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado o realizarlo sobre algún particular sobre el que tengamos algún tipo de referencia al respecto, o realizar un seguimiento, en fin. Pero lo ideal sería realizarlo a través de una página o un portal concreto que tuviera unas garantías sobre el vendedor y que asegurara al comprador que en caso de que existiera algún tipo de problema en el bien adquirido, pues que se iba a realizar una devolución o que se iba a aplicar las garantías que conllevara cada uno de los casos. A continuación tenemos que decir que no es solo entrar en una página que parezca de una tienda oficial o que parezca de una fábrica, porque existen también muchas páginas falsas al respecto. Entonces tenemos también que asegurarnos, siempre que vayamos a realizar cualquier tipo de compraventa en internet, hay que asegurarnos de que el vendedor es quien nos presume o quien dice ser, y sobre todo tratar de buscar algún tipo de historial al respecto y aquellos tipos de reclamaciones que hayan podido tener, y sobre todo cómo se han solventado las mismas, porque hoy en día cualquiera podría poner una página que simulara una web oficial y realizar cualquier tipo de negocio a través de la misma hasta que no se descubriera y fuera interceptado, con lo cual lo ideal que nosotros recomendamos siempre hacer un pequeño estudio de a quién le vamos a comprar y sobre todo cómo suele tener las referencias de otros compradores al respecto, para saber qué nos podemos encontrar en caso de tener que ejercer aquellos derechos de garantía que nos acogen. A continuación tenemos que hablar de la forma de pago,
existen lugares de internet donde nos piden nuestra cuenta corriente para cargar un recibo dentro del mismo. Incluso hemos detectado algunos sitios que te llegan a pedir la clave de dicha cuenta corriente para que puedan cargar dichos recibos. Nuestro consejo es que nunca se entregue nuestro número de cuenta corriente ni nuestras claves, por supuesto, bancarias a un tercero, porque entonces prácticamente le estaríamos regalando todo lo que tuviéramos en el banco. Entonces es muy importante tener en cuenta de que para realizar una compraventa no es necesario ese tipo de datos que sean entregados al vendedor. ¿Cómo se debe realizar un pago a través de internet? Pues los sistemas que nosotros proponemos es o a través de un portal de pago, como podría ser PayPal, que tiene una garantía de devolución y una garantía de ejecución, y que además tiene una serie de historiales que nosotros podemos llegar a consultar en relación al vendedor, con lo cual estamos asegurándonos de que nuestro pago va a ir al lugar adecuado y no va a estar funcionando a través de cualquier tipo de estafa o engaño. Una segunda fórmula, porque muchos establecimientos no aceptan el pago a través de un portal de pago como es PayPal, una segunda fórmula sería a través de una tarjeta electrónica. ¿Cómo funciona una tarjeta bancaria electrónica? Son tarjetas que nosotros llenamos o vaciamos a voluntad a través de nuestra aplicación bancaria, y que no está vinculada con nuestra cuenta corriente. Es decir, cuando nosotros entregamos los datos de una cuenta bancaria, de una tarjeta bancaria electrónica, no estamos entregando información sobre nuestra cuenta bancaria, porque solamente tendrán la información sobre dicha tarjeta. En cambio, si nosotros entregamos la información de una tarjeta de débito o de crédito, esas tarjetas están vinculadas con nuestra cuenta corriente, con lo cual, a poco que el vendedor investigara a través de dicha cuenta o intentara utilizar esa tarjeta, pues podría llegar a tener acceso a nuestra cuenta corriente, con lo cual sugerimos que los pagos se realicen siempre en estos dos métodos. En ciertas ocasiones nos encontraremos con que el vendedor nos pide un medio de pago, pues que sea o a través de transferencia o a través de Bizum. Entonces ahí tendremos que tener mucho cuidado, porque ahí no estamos protegidos frente a cualquier incidencia a la hora de realizar el pago, porque los bancos, por suerte o por desgracia, a la hora de retrotraer transferencias establecen unos plazos muy concretos, y si el producto que nosotros solicitamos nos lo envían por correo, igual cuando nos llega el producto y no estamos contentos, vamos a intentar retrotraer la transferencia bancaria y nos vamos a encontrar con que nuestro banco no nos lo permite, porque ha pasado el plazo para anular dicha transferencia, con lo cual tendríamos que empezar con todo tipo de reclamación, denuncia policial, etcétera, y no se puede asegurar la recuperación de dicho importe. Bueno, ahora tendríamos que hablar sobre la determinación de los bienes y servicios que vamos a contratar. Cuando vamos a realizar cualquier adquisición de un bien o servicio, tendríamos que tener en cuenta y realizarnos una serie de preguntas. Es decir, ¿realmente necesitamos o deseamos lo que vamos a comprar? Porque en multitud de ocasiones nos encontramos con que sobre todo navegando por internet aparecen algún tipo de oferta o chollo o descuento que a nosotros nos parece que no puede ser rechazado, y realizamos lo que se denomina una compra compulsiva, toda vez que no se ha reflexionado sobre la misma, y nos podemos encontrar con que después existen ciertas características o que no se acogen a lo que nosotros necesitábamos, o que no cumple con los requisitos mínimos que nosotros pedíamos, con lo cual esa compra compulsiva al final puede suponer una pérdida completa del dinero, ya que si el vendedor cumple con las características descritas, pero el vendedor no se encuentra contento con las mismas, transcurrido 14 días, no se puede aplicar esa garantía que selecciona la ley, porque no se trata de ningún tipo de
perjuicio o deterioro del producto, sino simplemente se trata de que no nos gusta o no cumple las características que nosotros solicitamos. Por lo tanto, esa devolución inmediata de los 14 días hay que tenerla muy en cuenta, sobre todo cuando, como hemos dicho, se realiza cualquier tipo de compra compulsiva. A la hora de realizar cualquier tipo de compra-venta, máxime teniendo en cuenta si el precio es bastante elevado, nosotros recomendamos que antes de adquirir dicho bien busquemos otras opciones, es decir, se busquen en otras páginas, se mire incluso el precio del fabricante, etcétera, para nosotros tener asegurado que el precio que vamos a pagar por ese bien es el adecuado y que ni estamos pagando de más ni nos están engañando con el precio. Entonces tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. Debemos señalar que muchas veces se ofertan productos como descuentos, con descuentos que después en la práctica no lo son tales, porque el precio final aplicándole dicho descuento coincide o incluso a veces es superior a lo que el precio final que era anteriormente podemos llegar a comprar, con lo cual cada vez que veamos la palabra oferta o descuento, lo primero que debemos mirar es cuánto vale ese producto sin dicho descuento, y a continuación decidir si realmente nos compensa esa adquisición o tenemos que desechar la misma porque no es el precio que nosotros estamos buscando. Existe una pregunta que se realizan muchos consumidores y de hecho muchas veces nos consultan en nuestra asociación, y es si las páginas de subasta son lugares ideales para adquirir productos. Nosotros debemos señalar que en las páginas de subasta se puede adquirir casi cualquier producto. Se parte de un precio base presentado por el vendedor y después los particulares van pujando sobre el mismo hasta que se cumple el tiempo y el precio mayor es el que se lleva el producto. En ese tipo de subastas lo ideal es realizarlas a través de páginas consolidadas. Muchas veces nos encontraremos con que las subastas son realizadas casi en cualquier lugar, pero no cumplen con los requisitos de seguridad que señalamos antes, sobre todo en los métodos de pago, porque hay que tener en cuenta, como también hemos comentado, que no es necesario otorgar nuestro número de cuenta corriente para realizar cualquier tipo de pago. Al contrario, es un dato que nosotros no deberíamos aportar en ningún caso, y mucho menos en una página de subastas que existe una serie de accesos que pueden llegar a ser ilegítimos. Entonces nuestro consejo es sí participar en páginas de subasta, siempre y cuando tengamos muy claro que el producto que vamos a adquirir cumple con los requisitos que nosotros estamos buscando, y sobre todo que sean páginas oficiales o páginas reconocidas por el volumen de negocio que llevan, y por último que a la hora de realizar el pago, como dijimos en su momento, sea realizado a través de un portal de pago que tiene una garantía propia de devolución del importe, o bien a través de una tarjeta bancaria electrónica, con lo cual nos aseguramos que no nos vinculamos con nuestra cuenta corriente. Las páginas de subasta, además, tenemos que tener en cuenta que ofrecen una garantía añadida y que además se preocupan mucho de que tanto la transacción como la aplicación de las garantías que dicha compraventa conlleva sean válidas para el comprador, ya que su reputación depende de dicha actuación y normalmente suele ser algo que se aplica a rajatabla en este tipo de páginas de subasta. Por último, me gustaría hablar sobre las reclamaciones por el incumplimiento de las garantías. En el caso de que nosotros queramos aplicar una garantía sobre un producto o un servicio adquirido y por el motivo que sea, los motivos pueden ser varios, lo primero que recomendamos es que se aplique esa garantía o esa reclamación a lo que sería el vendedor directamente. Si el vendedor no nos responde en un plazo lógico de tiempo, tendríamos que intentar acudir a una asociación privada de consumo
que nos resolvería dicha reclamación. Las medidas que asumen dichas asociaciones privadas de consumo, igual que las organizaciones, las oficinas municipales de información al consumidor y la Dirección General de Consumo, en nuestro caso del Gobierno de Canarias, el primer paso es intentar realizar una mediación entre comprador y vendedor para tratar de solucionar el problema o el disgusto que existe por parte del comprador con respecto al producto adquirido. Si dicha mediación no llegara a funcionar, pues se realizaría una reclamación extrajudicial, que si el vendedor está adherido a las juntas arbitrales de consumo, sería resuelto a través de un arbitraje con el dictado de un laudo. Y si todos esos trámites no llegaran, si ese trámite no llegara a ejecutarse porque el vendedor no está inscrito en la Junta Arbitral de Consumo, pues no nos quedaría otra vía que sería la reclamación judicial, con el tiempo que eso conlleva, sobre todo a la hora de que el comprador viera satisfecha su garantía. Bueno, por nuestra parte nada más que añadir y muchas gracias a todos.